Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a jueves 29 de febrero. Nosotros por aquí, por Andalucía, estamos de post-festivo, que ayer fue nuestro día. Y bueno, también estamos de fecha un poco rara porque hoy es año bisiesto y esto no se va a volver a repetir hasta dentro de 4 años, Saúl, ya está. Bueno, estamos siendo puntuales, estamos grabando más o menos a la hora que habíamos quedado, sobre las 3:15, así que genial. Dentro de lo ocupadísimo que está Saúl y de todas las cosas que tiene, yo siempre le agradezco que pueda sacar este huequecillo para charlar con nosotros y bueno, pues contarnos cosas sobre su último libro, que lo tengo aquí, donde están las llaves, que bueno, pues yo, como no, súper admiradora siempre de todo lo que él escribe y todo lo que él comparte. Y espero que no tengamos que poner siempre excusa de un libro para poder hablar, pero si no, pues también puede estar, puede ser interesante. Y bueno, la verdad que a raíz de la publicación de este libro, que lo publicaste al final del año pasado, estuvimos hablando, pues bueno, de grabar este episodio y de que nos contaras, pues, algunas de las cosas interesantes que ha ido exponiendo a lo largo de los capítulos. A mí, así a modo introductorio, pues, la verdad que lo que me gustaría comentar sobre él, y cuando tú me dijiste también como que estaba en vía, ¿no?, de publicación y en proceso ya de terminarlo, que tu intención, ¿no?, a la hora de hacerlo era, pues, acercar la neuropsicología de la vida diaria y de la vida cotidiana, que ese es el subtítulo además del libro, pues a todo el mundo, ¿no?, a la población en general, y que conociesen un poco, pues, cuáles son los procesos cognitivos que subyacen a muchas de las cosas que nos pasan en el día a día. A mí me ha gustado mucho ir leyéndolo porque se captan, ¿no?, algunas cosas, como por ejemplo, pues, yo creo esas grandes inquietudes que tú tienes por el mundo, ¿no?, por cómo funciona, pues, tanto lo social, el cerebro, lo personal. Creo que sabes aunar todas esas variables de una forma muy, muy interesante y además las sabes trasladar al formato escrito de una manera súper accesible, que eso no siempre es fácil. Entonces, pues la verdad que por ahí primero darte la enhorabuena porque yo creo que esa parte está totalmente lograda y yo he disfrutado un montón. De hecho, tengo una pequeña anécdota, que es que cuando me llegó el libro a casa, mi padre empezó a hojearlo y me dijo: "Este me lo llevo yo a casa y cuando lo termine te lo doy". Y le digo, le dije: "No, papá, que voy a entrevistar al autor del libro". Dice: "Bueno, pues ya está, cuando lo termines me lo llevo yo". Es decir, que creo que está planteado de tal forma que a la gente le llama mucho la atención el conocer cómo funciona nuestra cognición y cómo hay determinados procesos cognitivos que están a la base, pues, de muchas cosas que nos van pasando en el día a día. Y luego, además, eso está explicado y desarrollado de una forma, pues, muy accesible, muy amena, que te dan ganas de seguir leyendo, ¿no?, y de seguir informándote. Aunque creo que eso es algo en ti bastante característico, porque ya con el otro libro, que por aquí también lo tengo, que tenemos el episodio de Cerebros Rotos, también me gustó mucho cómo lo iba redactando todo y, en fin, esa fórmula detectivesca con la que iba solucionando cada uno de los casos. La verdad es que creo que en este te has vuelto a superar, así que enhorabuena. Y cuéntanos un poquito qué tal, cómo estás. A ver, lo primero agradecerte, o sea, a mí me encanta poder charlar contigo y la verdad es que ha sido una sorpresa este libro, o sea, bueno, en lo personal estoy muy bien, agotado porque soy incapaz de dejar de hacer cosas, pero también me reconozco una persona, lo digo siempre públicamente, muy hiperactivo y no sé funcionar sin estar continuamente al límite de la saturación, pero eso me mantiene en un estado anímico afectivo que me gusta mucho. Pero bueno, trabajo en un sitio donde se exige mucho a nivel de consulta, a nivel de investigación, etcétera, y eso es un reto y si además te gusta hacer otras cosas en el ámbito personal, obviamente, y luego otras cosas pues, como lo de los casos, los libros, pues es un poco agotador. Pero, lo que te decía, encantado de estar aquí contigo
Y luego una sorpresa del libro, porque la idea era esa, es decir, sin perder nunca de vista la base más rigurosa científica, el libro tiene elementos que yo considero que son en parte un tanto especulativos, haciendo un ejercicio que yo creo que cualquier neuropsicólogo en la clínica hace, que es desde el conocimiento que uno tiene, voy a especular qué creo que puede estar explicando lo que está sucediendo, ¿no? Y fuera de lo que es la enfermedad o los trastornos cognitivos o la patología que vemos, como bien decías, la cognición humana que se está expresando continuamente en nuestro día a día también depende de lo que hace un sistema nervioso y cuando se estropea da lugar a lo que vemos en la consulta, pero cuando no está estropeado da lugar a una serie de fenómenos, ¿no? Y esta neuropsicología de la vida cotidiana, contarla desde mi forma de entender las cosas, me parecía interesante. Lo que pasa es que ha gustado mucho, lo cual a mí me parece súper sorprendente. Así que bueno, de hecho, al ver que gustaba tanto, pensaba, joder, pues tendría que haber escrito esto mejor, o esto así, o esto así. Pero bueno, estoy encantado, sinceramente. Y creo que lo que hizo tu padre confirma que conseguí lo que para mí era más importante. Porque yo no tengo ningún interés específico en vender libros o en... Sinceramente no lo tengo. A mí me gusta contar cosas que a mí me apasionan e intento transmitir esa pasión por estas cosas, esa curiosidad, ¿no? Y yo siempre digo que Cerebros Rotos lo escribí para que mi abuela lo pudiese entender, y eso es así, porque sabía que lo iba a leer, y de hecho mi abuela aparece en Cerebros Rotos como uno de los casos, y este libro lo escribí también para que mi abuela lo pudiese entender y para que mi familia lo entendiese y cualquier persona, intentando, como has visto en el libro, más allá de los temas centrales que voy desglosando, cómo los utilizo un poco como excusa para ir hablando pues, de otros procesos y de cómo funciona un cerebro en general, donde seguro que me he dejado muchas cosas, pero es una forma fácil de aproximar a la gente, ¿no? A todos estos temas. Así que encantado. Sí, la verdad es que yo creo que abre muchos temas, ¿no? Súper interesantes. Además, cada uno de ellos está dividido en secciones que también pican mucho, ¿no? La curiosidad, pues por ejemplo eso, habla sobre intuición, experiencias extrañas, la bondad y la maldad en el ser humano, cuestiones de percepciones anormales. Y para mí es muy interesante cómo lo explica desde la cotidianidad, luego te lo lleva un poco a cognición y luego en algunos casos pues ya también especificado un poco más con cómo no siendo tú un clínico, ¿no? Y teniendo esa gran frase tuya donde el mejor manual de neuropsicología es el paciente, ¿no? Pues ya a lo mejor también en la parte patológica, ¿no? Que puede haber de algunas cosas que cuenta, que normalmente suelen ser cosas cotidianas, pero que en un continuum pueden dar lugar a determinada patología, pues ahí especifica, ¿no? Cómo se desarrolla ese caso clínico. Así que yo, al igual que tu primer libro, que creo que también está siendo un éxito, ¿no? Porque creo que también Sí. sigue moviéndose muchísimo y para mí es una referencia o debería ser una referencia dentro de gente que se dedica a la neuropsicología o que estudia o se interesa por la neuropsicología, pues ahora cuando todavía, digamos, no lo hemos recuperado del primero, ya está aquí este, ¿no? Contándonos todas estas cosas tan interesantes. Así que, de verdad, enhorabuena. Yo eso, no sé dónde saca el tiempo. Luego también para contar todos tus casos clínicos en Twitter, esos hilos maravillosos que también recomiendo mucho a la gente que te siga. Pero como lo haces, pues nada más que darte la enhorabuena y las gracias por esa gran labor de divulgación, la verdad. Es un placer, de verdad. Bueno, y cuéntanos siquiera un poquillo, pues, cómo va ahora, en qué proyectos, porque también sé que con la publicación de este libro, pues, estás inmerso, ¿no? En cuestiones de divulgación, de alguna charla, de presentación del libro. También creo que estás colaborando ahora con el programa de Julia Otero, ¿no? Que me parece súper Sí, interesante. hombre, yo para mí, o sea, yo que no suelo personificar muchas de estas cosas, o sea, hay mucha gente que me pregunta tipo, estás qué guay, que has ido a la tele o esta. Yo esto lo vivo de una forma muy fuera de mí y lo vivo como algo muy de divulgación de la neuropsicología. Quiero decir, en este caso, esta suerte me ha caído a mí o esta responsabilidad y espero y deseo que le vaya cayendo a muchas otras personas, porque yo lo que estoy disfrutando más, sinceramente, y lo digo como neuropsicólogo, yo siempre digo no soy escritor, no sé qué,
es el poder divulgar neuropsicología. Pero no la neuropsicología de Saúl, sino contarle al mundo que hay una cosa que se llama neuropsicología. Y yo siempre que voy a algún sitio, pienso mucho en lo que voy a decir y en el cómo lo voy a decir, pensando en que somos mucha gente y en que yo puedo tener un criterio, pero que aquí se trata de intentar divulgar una disciplina que lamentablemente no todo el mundo conoce, que tiene un peso muy relevante en muchos aspectos. Y eso, te digo de verdad que es de las cosas que más ilusión me hace. A mí cuando Julia Otero, que estoy los lunes por la tarde ahora, media horita hablando de neuropsico en general, ostras, pues me hizo una ilusión tremenda porque es que la neuropsicología sale, la palabra neuropsicología sale cada lunes por la tarde, ¿no? O cuando me han llevado a algún programa, hace poco estuve en Saber Vivir, que saldrá en pocos días, es un programa mítico, no, pues un programa que se dedica a la salud en general, en una franja de edad además que nos interesa bastante, pues que hayan invitado a un neuropsicólogo, en este caso es a mí, pues perfecto. Hostia, pues me parece que está súper bien. Y esa parte, yo creo que toda la neuropsicología española, que tiene un valor y una trayectoria brutal, para quien no lo sepa, la tiene, es una labor necesaria, que es lo que digo, que yo aprovecho el tirón del libro para hacerlo, pero que tenemos que hacerlo, para dar el reconocimiento que merece esto. Sí, totalmente, pero bueno, también es cierto que hay que valorar que en este caso pues se cuenta, ¿no? Como representante contigo, que tú además pues has escrito 2 libros donde has sabido reflejar muy bien muchísimas cosas súper interesantes de la neuropsicología y donde también las compartes a nivel público de una manera que la gente pues la conoce y lleva, digamos, lo que se hace a nivel neuropsicológico en España pues a un nivel de entendimiento, de calidad y de divulgación maravilloso. Así que también por ahí darte las gracias por todo ese papel, ¿no? que desempeñas en ese ámbito. Y si te parece, pues ahora podemos ir poco a poco hablando y desgranando algunos de los capítulos que tú has ido escribiendo en el libro. Y bueno, empezamos por lo que yo creo que a lo mejor puede ser el capítulo que da nombre al libro, ¿no? Y que a lo mejor pues te llevó a ser el hilo conductor de todo esto, que es la sección de los olvidos cotidianos, ¿no? De qué nos pasa a nosotros en nuestro cerebro y en nuestra cognición y de qué manera pues olvidamos dónde están las llaves, olvidamos cosas básicas de vida diaria, que en muchas ocasiones, como tú explicas, pues subyace tanto a mecanismos donde los procesos atencionales a lo mejor son muy, muy exigentes, pero nuestra cognición, como tiene que funcionar en relativo automático, no puede estar tan pendiente, ¿no? de muchas cosas. Y, y luego también pues otros fenómenos, ¿no? Que ahora, si te parece, tú nos vas contándonos. Dinos un poquito qué te llevó a escribir este capítulo y cómo, con qué ideas principales te gustaría que se quedaran los oyentes. A ver, esencialmente este capítulo y lo que es el título del libro nace de lo que es una consulta cotidiana a nivel neuropsicología en población adulta, ¿no? Y es toda esa cantidad de gente que consulta porque tiene la impresión de que pierde la memoria. Y que te cuentan una fenomenología que ya en la descripción del fenómeno, que ellos definen como un trastorno de memoria, contiene toda una serie de elementos que después con la exploración confirmas, que ya te sugieren que eso no es un trastorno de la memoria, sino como muy bien anticipabas tú, son fenómenos muy dependientes de lo que otros sistemas o procesos cognitivos hacen mejor o peor en su contribución a la construcción de un aprendizaje, de una memoria o en lo relativo a cómo accedemos a la información que hemos aprendido. Básicamente, yo muchas veces a las personas que consultan les termino explicando cómo y por qué no tienen un problema de olvido, porque realmente nunca han llegado a aprender lo que creen que han olvidado, o porque la calidad del aprendizaje ha sido tan deficitaria, digamos, que aun cuando son capaces de acceder a eso, lo que han incorporado carece de muchos de los elementos, con lo cual es un recuerdo que no tiene la calidad, ¿no? Y por otro lado, es ahí donde merece mucho la pena enfatizar en el papel del sistema atencional o de los sistemas atencionales y de la profundidad con la que procesamos o elaboramos la información y cómo ello explica en muchos casos fenómenos de aparente olvido, dificultad en la memorización, etc. Y ahí es donde nace todo ese escenario que me parece muy trascendente, de educar un poco en torno a lo que es y a lo que no es la atención y sobre todo de las limitaciones
de nuestro sistema atencional, de nuestra capacidad atencional, dentro de la más absoluta normalidad. Es decir, la cognición o los procesos cognitivos humanos no son infinitos, de hecho son bastante limitados, y algunos de ellos en particular, bajo determinadas exigencias o demandas, pues están muy al límite continuamente, ¿no? Pero nosotros no tenemos la experiencia sentida de que esto sucede. Uno no tiene la sensación de que su foco atencional ya está lleno, o uno no tiene la sensación de que un proceso está ralentecido porque está sucediendo en paralelo otra cosa, ¿no? Y cómo yo creo que tener un mayor conocimiento acerca de cómo funcionamos en el plano cognitivo y cómo ello traduce en cómo orquestamos en conjunto lo que define funcionamiento normal de un ser humano, entendiendo mejor esto, podemos explicarnos cosas que no son patología e incluso podemos educarnos un poco en cuanto a cómo hacer ciertas cosas que permiten corregir eso. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que puede ser interesante enlazar esto porque, bueno, nosotros hace poquito también, mis compañeros Juan y Mode han grabado un episodio sobre un libro que es también muy interesante, que se llama El valor de la atención. Y a mí yo me estaba leyendo un poco los dos libros a la vez, tanto el tuyo como este, y me parece especialmente relevante remarcar cómo esos procesos atencionales pues pueden estar a la base de estos olvidos, ¿no? Que muchas veces contamos en nuestra vida diaria, porque además también creo que la sociedad o la forma de funcionamiento imperante que tenemos ahora mismo en la sociedad tiende a que estemos sobresaturados a nivel Totalmente. estimular. Entonces, claro, eso hace que haya muchas cosas de ese filtro atencional que se estén yendo continuamente y que ni siquiera estemos realmente pues pendientes, ¿no? O por decir el término técnico, codificando, ¿no? Exacto. Lo que luego realmente tenemos que recordar. Entonces, creo que ahí va un poco también lo que tú decías, de que seamos conscientes de que dependiendo, pues digamos, de qué forma tengamos a la hora de interaccionar, a la hora de intentar coger la información, a la hora de aprender, que sepamos que la tendencia que está ahora mismo imperando es una tendencia en la que por el tema de redes sociales o de móvil o de dispositivos tecnológicos, estamos tan pendientes a tantas cosas que no estamos siendo realmente eficaces a la hora de Claro. atenderlas, codificarlas y luego, por ende, ¿no? Memorizarlas y Totalmente. O sea, aprenderlas. además, yo en el libro aprovecho esta parte, o creo es por ahí cuando hablo de los distintos sistemas atencionales, a grosso modo, ¿no? Pero a mí me parece muy relevante, por un lado, lo que tú cuentas, que yo lo he ido reiterando en un montón ahora de entrevistas que he hecho, porque sale mucho esta pregunta: ¿cómo afecta nuestro modo de vida a la expresión de este tipo de fenómenos de olvido? Y la respuesta es lo que tú has contado, es decir, vivimos de un modo que es un input continuo de información y claro, ahí es donde yo introduzco, más allá del foco atencional o de esa atención controlada que tiene es muy limitada, luego tenemos otros sistemas atencionales más, llamémosle más primitivos, que también están supervisando lo que está sucediendo ahí, que también consumen recursos cognitivos y que en un contexto donde suceden infinitas cosas en torno a aquello que debería ser el foco, este sistema más primitivo, más periférico, está también continuamente viéndose obligado a procesar, ¿no? Entonces está la exigencia de aquello a lo que yo atiendo, la exigencia sobreañadida de un mundo que rotea a aquello que yo atiendo, que también satura el sistema y ahí ya perdemos mucha eficiencia, y luego no olvidar ese sistema atencional hacia adentro, ¿no? De que todo lo que es pensamiento, todo lo que es rumiación, todo lo que es, eso también es un sistema al cual podemos prestar atención y que también contribuye. Si tú le sumas el continuum de estimulación externa a la que estamos expuestos, plus el mundo interno que estamos construyendo, atendiendo al modo en cómo vivimos, ¿no? Con infinitas exigencias, preocupaciones, etcétera. Si este esquema lo situamos al lado de cómo la evolución ha construido esto, es que prácticamente es impensable que estas dos piezas encajen, pretendiendo que la eficiencia y eficacia de lo que depende de ello esté al nivel, ¿no? Es imposible. Y yo creo que eso durante mucho tiempo ha explicado
la queja subjetiva de alteración de la memoria que vemos en gente relativamente joven expuesta a grandes niveles de ansiedad o expuesta a trabajos muy exigentes. Y ahora explica esa experiencia subjetiva de trastorno de la memoria en una infinidad de personas que básicamente no hay una variable contextual específica que lo haya provocado. Es un estilo de vida en general, ¿no? Es un mundo en general. Claro, y yo creo que eso conduce a lo que tú estás comentando, ¿no? A una sobresaturación tanto externa como interna que confluye en una pérdida de eficacia total en esos mecanismos de comunicación atencionales y inésicos. Así que bueno, vamos a ver cómo lidiamos con todo esto cuando vayamos envejeciendo nosotros y las generaciones que vienen. A ver qué tal. Y cuéntanos un poquito, según un poco lo que tú has escrito en el libro y demás, ¿qué ejemplos así a nivel clarificador podrías poner de por qué no sabemos dónde están las llaves? Yo, sinceramente, además soy una persona que piensa mucho en visual, la secuencia que visualmente yo me imagino puede depender de varios mecanismos, pero hay un mecanismo central que es la automatización de procesos y el bajo despliegue de recursos atencionales controlados a cosas que hemos automatizado. Cuando tú entras en casa, haces una rutina de acciones, de gestos, de conductas, que emites de una forma, digamos, muy infrasupervisada desde un punto de vista consciente, como dejar las llaves aquí, sacarme los zapatos y tal. Si tú piensas el repertorio de conductas que has hecho esta mañana cuando has salido de casa, los puedes inferir por memoria, porque sabes que cada día haces lo mismo, pero no los puedes inferir porque has atendido al procedimiento. O sea, los hemos automatizado. La posibilidad, para mí, una de las explicaciones a no encontrar las llaves reside en que esa secuencia automatizada por algún mecanismo, nos ha llevado a que las llaves las hayas dejado donde no las dejas cada día, por X elemento externo que ha condicionado el despliegue de esa secuencia automatizada de acciones. Por ejemplo, porque justo cuando entraba a casa, yo qué sé, iba a dejar las llaves, pero he visto una luz encendida, me he acercado, la he apagado. Y nadie ha supervisado qué ha sucedido a partir de ese momento. Cuando yo he vuelto a buscar las llaves no estaban en su sitio. Claro, nadie ha supervisado ni el hecho que no las he dejado donde automáticamente las dejo cada día, ni nadie ha supervisado el dónde las he dejado porque estaba pendiente de otra cosa. En ausencia de un sistema de supervisión dedicado a esto, que lo valide, y en consecuencia, en ausencia de codificación, el sistema no ha incorporado esa información, no sabe dónde está, porque es que no está esa información allí. El sistema sabe dónde deberían estar, acorde a lo rutinario, pero allí no están. Entonces, ¿dónde narices están? Y es cuando hacemos eso de ir marcha atrás, ¿no? ¿Qué he hecho cuando, a ver, tal, coño, es verdad que he ido al... Y de pronto las llaves aparecen que las he dejado en una mesita donde no las dejo nunca. Yo creo que este es en esencia, la secuencia típica que explica este tipo de olvido con las llaves o con lo que sea, ¿no? Y ya no te digo cuando no sucede en un mismo día. Tú no usas el coche cada día y un día las llaves no las guardaste el pantalón o la chaqueta de siempre, sino que porque habías salido la noche antes, los guardaste en el bolso de tu pareja y ese día que vuelves a las llaves no hay llaves, porque este suceso no tenía los elementos, digamos, la valiencia o como para que le prestases atención a ello. Lo curioso es que cuando te reconoces un despistado como yo soy un despistado eterno, te puedes dar la autoinstrucción. Es decir, yo cuando hago cosas, y porque soy un friki de esto, ya me doy la instrucción de tú, tío, que sabes cómo funciona además la memoria y la atención, y en particular tu atención, esto que estás haciendo, fíjate, porque luego tal, ¿no? Te das esa orden. Pero si no lo hacemos, no encuentras las llaves. Totalmente. Ahí esos procesos pseudo-automáticos, ¿no? Creo que son muy interesantes junto con esa mezcla pues, de distractores, digamos, como lo que tú has dicho de tengo que apagar una luz o justo en ese momento me han llamado por teléfono, entonces ahí hay cosas que se van. A lo mejor me voy a adelantar un poco con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, pero relacionado con esto, no sé si tú opinas que en la afectación cerebral
Obviamente esto pasa, ¿no? Dándose de una manera a lo mejor pues, más insidiosa o más frecuente, pero a mí me da la impresión de que a lo mejor no tenemos todavía herramientas sensibles a este tipo de valoración de cognición del día a día y de cómo funcionamos de una manera eficaz y automatizada, porque luego muchas de las herramientas con las que nosotros contamos para valorar cuestiones tanto en daño cerebral como en neurodegenerativa o en infantil, dentro de la población que sea, son herramientas muy explícitas, ¿no? De cosas muy voluntarias. Sin embargo, luego la gente tiene otro discurso o la persona te dice, sí, pero yo me veo, por ejemplo, no se me ocurre que justo este caso y este apartado que tú escribías a mí me llevaba mucho a las personas a lo mejor con esclerosis múltiple, ¿no? Donde además luego también pues el deterioro a lo mejor se detecta ya cuando ya está muy, muy avanzado o más avanzado de lo que nos gustaría, porque precisamente esos procesos de velocidad de procesamiento y atencionales que normalmente pues cursan como conomisiones, ¿no? Donde la cadencia, digamos, y atencional no está en esa temporalidad constante, pues hay información que se va, pero yo ahí lo recabo por anamnesis, digamos, ¿no? Y Exacto, y por un exacto. poco el razonamiento que tú vas haciendo con la persona en la consulta, pero no porque tengamos herramientas, aunque ahora nos estamos yendo un poco más a neuropsicología, no sé tú ahí qué piensas. No, es una excelente aproximación y estoy de acuerdo contigo. Es decir, la mejor manera que tenemos de aproximarnos a ese brillante test neuropsicológico que es la vida, a día de hoy es con una exquisita anamnesis. Es decir, no tenemos otra fórmula. Yo creo que, y yo siempre insisto mucho con esto, la buena anamnesis la haces a sabiendas del qué y el cómo tienes que buscar, ¿no? De cómo tienes que preguntar y ir a detectar esos elementos, pero es cierto que no tenemos el cómo operativizar de una forma, llamémosle cuantitativa, este tipo de variables que sí que podemos provocar con determinados paradigmas experimentales, etcétera. Pero es cierto, ese instrumento, además, la población que está sujeta a exploración y que en lo cotidiano, precisamente porque fallan automatismos, puede exhibir ciertos déficits bajo la presión de la exploración, al ser un contexto donde ya saben que se les está exigiendo X, pueden funcionar con absoluta normalidad. Y el ejemplo de la esclerosis múltiple es un muy buen ejemplo, pero yo creo que es de una enfermedad que ilustra muy bien algo que también vemos en las formas prodrómicas de procesos degenerativos, que son dos cosas que nunca se nos tienen que olvidar, ¿no? Y es que esto es un sistema dinámico, y eso es un sistema que se satura, fracasa, vuelve a funcionar, fracasa, se satura, fracasa. Eso significa, como decías, hay una línea, hay un continuum temporal y en la esclerosis múltiple se ve muy bien cómo se despliegan recursos de compensación hasta que el sistema se satura, claudica, se falla y se vuelve a empezar. Y eso, para mí, esa sucesión de eventos tiene una trascendencia desde el punto de vista de qué está pasándole a un cerebro que es absoluta. Pero como bien dices, es algo que lo vemos en el funcionamiento diario de las personas por cómo nos lo explican, pero que es muy difícil plasmar en muchas tareas. Con algunas lo podemos provocar, pero es muy difícil plasmarlo a nivel de todos los dominios o procesos cognitivos que nos interesan. Sí, totalmente. Yo, a modo de compartir, la única operativización que he encontrado hasta ahora de esto es en TMT parte A, como yo digo, que haga de repente un extraño total, que sea Claro, irte a 1, 2, sí, 4. sí, Ese para mí es la única operativización sí, que he encontrado en una prueba neuropsicológica clásica que tú dices, sí. esto se está correspondiendo, ¿no? Un poco o puede Estas, deberse estas, a... estas tareas que exigen un mantenimiento, ¿no? A lo largo del tiempo y que tú sabes que eso está teniendo un efecto acumulativo y de pronto fracasa y el fracaso se exhibe, pues por ejemplo, el TMT es muy obvio, ¿no? Que al cabo de un tiempo, de pronto, patapam, pasa ahí un no sé qué, o en tareas tipo PASAT o similares también lo puedes ver, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues ahora que hemos desgranado un poquito el tema atencional, hay otra parte que tú también cuentas en este primer bloque, que tiene que ver con el fenómeno de punta de la lengua, de cuando no nos salen algunas palabras Mm, y que suele ser muy común. Yo lo digo, yo soy una anómica total,
pero cómo esto también pues tiene un correlato, ¿no? Y tiene un porqué a nivel cerebral. ¿Podrías contarnos un poquito? Sí, a ver, yo creo que el lenguaje es, yo creo que de los procesos obviamente más complejos que podemos abarcar desde el punto de vista del estudio neuropsicológico, y no tenemos una respuesta a día de hoy perfecta para todas las cosas que explican el lenguaje en la normalidad ni en la alteración. A mí me gusta mucho esta idea, que no es una idea, es una realidad, de que disponemos de algo parecido a un lexicón mental, algo similar como a un diccionario, donde además las palabras y los conceptos se agrupan siguiendo una coherencia semántica, fonética, conceptual, etcétera. Es decir, una silla y una mesa en el lexicón mental están cerca y la mesa está cerca de la manzana porque empieza por la M y la manzana está cerca del árbol y de la mesa porque los dos tienen madera, ¿no? Y esta estructura, que es mágico, cómo se configura este lexicón sin que nadie le dé la orden, esta hipotética jerarquía, pues esto es sumamente interesante. El lenguaje es uno de los procesos automatizados más brutales que existen. O sea, ni tú ni yo, ni tú estás teniendo que exhibir o que desplegar nada de forma controlada para comprender lo que digo, ni yo estoy teniendo que controlar nada para construir lenguaje siguiendo la gramática. Y esto es absolutamente fascinante, ya sin entrar en la pragmática y todo el rollo. El cómo sucede el acceso, selección de determinados fonemas, palabras y conceptos, que es totalmente automático, es en gran parte un misterio, pero es algo que debe cumplir con unas reglas porque lo hacemos muy bien en la normalidad. A pesar de que eventualmente nos sucede que queremos decir algo y la palabra no nos sale. Y ahí hay una cosa que yo remarco en el libro que me parece, con perdón, la hostia. Y es como cuando eso sucede, pone de manifiesto que tenemos una un conocimiento preverbal o no verbal de las cosas. Porque aun cuando no tenemos acceso a la palabra que queremos decir, de algún modo sabemos lo que queremos decir o sabemos que la palabra que nos está saliendo no es la que buscamos. Entonces es muy curioso porque en ausencia de la palabra tenemos esa conciencia de que no es esto. Hay varios modelos al respecto, pero un modelo interesante, como sabéis, es que el sistema es predictivo y la predicción hace que el lexicón active los escenarios, en este caso las palabras más probables en un determinado contexto, y eso facilita el acceso y la recuperación de la palabra para incorporarla en el contexto lingüístico que estamos haciendo. Una posibilidad es que dos palabras, por similitud conceptual, fonética o lo que sea, por error, porque esto falla, se activen a la vez, y eso provoque una competencia como si fuese un embudo donde ni una ni otra sale, ¿no? Lo cual podría explicar esa preferencia que tenemos cuando sucede el fenómeno punta en la lengua por justo la palabra que no estamos buscando. Pero esa palabra se está activando y alguien la está activando, esa palabra, ¿no? Y lo más curioso es cómo, de una forma controlada, el proceso es claramente deficitario. Es decir, la mejor manera que tiene de funcionar el acceso al léxico es desde la automatización en circunstancias normales. Porque cuando intentas acceder a ese concepto de forma controlada, fracasas. Y además te engaña, porque te dice, empieza por la P. No empieza por la P, ¿no? Y al buscar palabras con la P no haces más que activar otras unidades léxicas que no corresponden con la palabra que estás buscando. Yo el mecanismo exacto de este fenómeno, ni yo ni nadie lo conoce. Pero lo que es evidente es que una forma de entenderlo es de estos postulados más cognitivistas, de cómo el sistema predictivo anticipa las posibles unidades léxicas que tocan y eventualmente, por similitud conceptual o por lo que sea, compiten entre ellas y se anula la capacidad de acceder a esa palabra. Lo cual es un fenómeno distinto, obviamente, a lo que sucedería, por ejemplo, en una anomia al uso o en una afasia semántica al uso, ¿no? Pero que en cambio, en determinados procesos degenerativos, esta sensación de punta de la lengua empieza a suceder de una forma demasiado cotidiana, demasiado, digamos, regular, y ahí sí que ya nos empieza a ilustrar lo que podría ser una forma inicial de algunos procesos que cursan con un compromiso progresivo del lenguaje. Totalmente. Yo creo que este apartado, yo también cuando lo leía me acordaba mucho pues de Pablo Duque, ¿no? De Jaime Paniagua, que él Sí. tanto en el ámbito de la neuropsicología como Jaime de la logopedia, confluyen mucho en la idea y lo tienen súper claro de que el lenguaje es un sistema, como tú decías, súper complejo
pero además un sistema como resultante, ¿no? Es decir, aunque lo que nosotros vemos del lenguaje sea la emisión última a nivel verbal, eso es lo menos importante del Exacto. lenguaje, porque lo que lo conforma y lo que lo configura son lo que tú dices, un montón de procesos subyacentes de selección, palabras de inhibición, de activación de una área, es decir, un montón de cosas súper complejas que hacen que luego efectivamente, no sé cómo a nivel de automatización, pues efectivamente podamos tener un discurso, pero lo que realmente explica el lenguaje son un montón de procesos cognitivos que yo tampoco tengo la respuesta porque creo que hay muchos ahí que se seleccionan y otros que no, unos que se configuran y otros que dejan, ¿no? Fluir la información, pero, pero es cierto que creo que casa mucho con esta idea. Y luego creo que eso, como tú también justo estabas comentando ahora, se ejemplifica en esas formas de afasias progresivas primarias, ¿no? En contextos de primera sintomatología neurodegenerativa, donde la clínica que se ve es la del Exacto. lenguaje, porque luego ya pues hay otros sistemas como memoria o funciones ejecutivas o conducta que ya caen por su propio peso, porque ya hay una neurodegeneración importante, pero que al principio lo que empieza a caer es un sistema muy integrador Eso es. y muy global, pues que empieza a cursar, ¿no? Con ese tipo de errores. Pero fíjate, por ejemplo, yo una cosa que me fijo mucho aquí en Cataluña, donde nos podemos considerar bilingües prácticamente todos de una forma natural, yo me fijo mucho en en los errores involuntarios de acceso al léxico que no define tu habla materna, el catalán o el castellano, porque en el bilingüismo hay un sistema de monitorización e inhibición que continuamente está monitorizando e inhibiendo el acceso natural al léxico de la lengua materna, que es el más fácil cuando tienes que hablar en la otra lengua, ¿no? Y está supervisando eso continuamente. De hecho, en los bilingües es bastante frecuente que vayamos cometiendo errores con catalanadas o castellanadas, porque lo que ha fallado es este sistema de supervisión e inhibición. Y eso lo digo porque precisamente en algunos cuadros degenerativos, en ausencia de una forma típica de afasia progresiva primaria, cuando lo que empieza a fallar son procesos de inhibición, la clínica lingüística que exhibe el paciente son fallos en el acceso en una u otra lengua. Y una persona que siempre ha hablado catalán empieza a encontrar palabras automáticamente en castellano, catalán, castellano, catalán, castellano, catalán o viceversa. Una persona que no quiere hablar catalán porque yo soy español y le empiezan a salir continuamente palabras en catalán. Y eso es un matiz que es exquisito y que te cuenta mucho de qué parte de todo este conjunto de elementos que estamos diciendo, en ese caso es lo que está fallando, que es inhibición. O sea, así es, o sea, es una maravilla explorar el lenguaje. Sí, 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 totalmente. Oye, pues no sé si hay algún estudio o algo sobre esto, pero si no, pues lo puedes plantear, ¿eh? Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay, ¿no? Digo, vale, porque en fin, me parece súper interesante. Vale, genial. Bueno, pues ahora vamos a otro de los grandes apartados del libro que para mí es de los favoritos porque a mí me gusta mucho pues, todo el tema de parietal, corpóreo y demás, que son, como tú titulas, las normales percepciones anormales. Entonces, apartado lo comienza describiendo algo que yo creo que todo el mundo siempre se ha cuestionado y que además causa como mucha inquietud cuando nos ocurren, que son todos los procesos que tienen que ver con el déjà vu. Además, tú defines varios subtipos y cuentas un poco, pues, cómo se desarrollan y posibles hipótesis sobre por qué, ¿no? Entonces es cierto que la sensación o el fenómeno más conocido asociado al déjà vu, pues esa experiencia que yo creo que todos hemos sentido alguna vez, de esto que está pasando ahora ya lo he vivido. Luego ya con mayor o menor complejidad dentro de esa sensación. Y ahí me gusta mucho cómo lo describes porque, claro, es algo que pues cualquier persona puede pensar como que es un poco paranormal o sobrenatural, pero efectivamente luego nos pasa a todos con tanta asiduidad que lo compartimos abiertamente, ¿no? Y nos reímos un poco del tema, pero nos quedamos un poco ahí como de, ha pasado esto y ahora qué. ¿Podrías contarnos un poco qué Sí, conoces tú sobre todos estos mecanismos? a ver, por un lado lo que dices, ¿no? El déjà vu es algo
cotidiano, no nos pasa a diario, pero es algo que todos hemos experimentado. Y además, a mí siempre se me escapa, yo que inhibo fatal todo, siempre digo, estoy teniendo un déjà vu cuando me está pasando. Pero como dices, hay muchos subtipos, ¿no? Yo ya lo he vivido, yo ya lo he sentido, yo ya he estado aquí, sensación de familiaridad con el lugar o sensación de familiaridad con la emoción o con la sensación. Hay muchas formas. Sabemos que hay en ciertas epilepsias del lóbulo temporal, el déjà vu puede ser una característica, ¿no? Que te pone en alerta porque la persona continuamente tiene déjà vu. Yo en esencia creo que el déjà vu refleja muy bien una de las cosas que nos pueda suceder cuando estos sistemas integradores no han fallado momentáneamente. Es decir, el modo en cómo en algún punto del procesamiento de la información que estamos recibiendo se integra todo para darle un sentido unificado a lo que está sucediendo, tanto del quién, del con quién, del dónde, como también del cuándo, porque eso tiene mucho que ver con la integración del sentido del paso del tiempo, del ahora o ayer, esto que estoy viendo y sintiendo ahora, cómo sé que es ahora. Y esta imagen que veo en mi mente, cómo la ubico en ayer. O sea, esto que es muy automatizado y normalizado es de una complejidad desde el punto de vista del procesamiento y de la integración inmenso, ¿no? Y para mí, simplificándolo, una forma relativamente simple de entender el déjà vu o una forma de déjà vu es esta. Es decir, que los procesos de integración en lo relativo al momento o al tiempo no han sucedido de la manera, digamos, perfecta. La otra tiene mucho que ver con estos sistemas que supervisan lo que está sucediendo y le dan un significado, ¿no? O, pues fallan y le atribuyen por lo que sea, porque quizás ese evento es similar a algo que ya habíamos estado expuestos, pues resuelven ese problema otorgándole un significado, en este caso temporal, que no corresponde. Luego hay otra alternativa que se ha estudiado bastante, que es cuán plausible resultaría que un sistema dedicado a procesar información, por ejemplo visual, repita el proceso una, dos o tres o varias veces. Pues claro, cuando a ti te hacen el tipo esquema de cómo procesamos, por ejemplo, el mundo visual, te hacen un dibujito de un cerebro, pim, 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 esto entra por aquí, termina en áreas visuales primarias y por ahí vía visual ventral, vía dorsal, pa, pa, pa. Y esto sucede de una. ¿Seguro que sucede de una? ¿O esto puede hacer pam, pam dos veces? ¿No? Si sucede dos veces, ¿qué sensación provoca el que haya sucedido dos veces? Por ahí van los tiros en cuanto a la construcción del déjà vu, sin que yo sea un experto de esto, en cuanto a lo que revisé en su momento cuando quería hablar del tema. Sí, ¿no? Pero tiene sentido. Yo creo que a lo mejor una confluencia de ambas hipótesis puede ser interesante, ¿no? Porque además el sentido de vivencia tan grande que tenemos normalmente cuando experimentamos esto es muy fuerte, ¿no? Porque Sí, decimos, es que he vivido eso y sabía que ibas a decir eso. Es sí, decir, como sí, que sí, sí, sí. lo vivimos con muchísimo detalle. Entonces, efectivamente, hay esa sincronización, ¿no? Y ese acople en todas esas variables de temporales, espaciales, más luego, pues, ese componente visual, que además somos tan dependientes de la vía visual y que Mm, efectivamente todo lo que procesamos a nivel visual no tiene por qué darse solo una vez y ya está, sino que a lo mejor puede estar ujú. eso ahí viajando y reverberando en varias ocasiones, pues puede que dé como esa asincronía, ¿no? Por la cual luego pues tengamos Mm. este tipo de Y sensaciones. luego está todo el componente del cerebro, digamos, predictivo, ¿no? Al final, el cerebro está continuamente resolviendo y anticipándose a un problema, que es el dar significado o sentido a las cosas que suceden. Yo creo que la secuencia del déjà vu quizás incluye, por un lado, lo que estamos diciendo, pero no dejamos de percibir. Y ahí este sistema predictivo tiene que resolverlo. Vale, yo estoy viendo algo, tengo la sensación de que esto ya lo he visto, ergo, bueno, pues esto ya ha sucedido, ¿no? No sé, yo creo que confluyen por ahí varias pequeñas disfunciones de distintos mecanismos relacionados con la integración y con la sincronicidad que un sistema predictivo dedicado a dar una respuesta sólida a lo que estoy experimentando nos da la sensación de, pues será que ya lo he vivido tú. Total. Y además, yo creo que ahí también hay una cosa clave que tú también comentas en el libro, que es que nuestro cerebro es un sistema constante de Sí, sí, rellenador de información. Es decir, total. que nuestro cerebro no puede parar de crear, ya sea Ujú. más adaptado al medio o menos adaptado al medio,
y más exacto. o menos sincronizado por determinadas variables que entran en juego y que son muchísimas, ¿no? Y yo creo que esto también en patología tiene obviamente su cabida y creo que hay que entenderlo de ahí, fenómenos como las confabulaciones y como otras cosas que ocurren, ¿no? Exacto, exacto. Pero es que tenemos lo que tú dices, ¿no? Un sistema predictor y que no puede parar, que no puede, que Sí. siempre, siempre está creando y que dependiendo de cómo sea, pues de eficaz, dentro de que obviamente tiene que tener sus fallas como es normal porque no somos un ordenador, pues puede que entonces aparezcan este tipo de cosas que nos hacen tener estas sensaciones, ¿no? Que hemos experimentado. Vale, pues ahora me gustaría que nos contaras un poquito sobre cosas que has estudiado tú más en profundidad, además pues imagino que en tus estancias clínicas o en laboratorios donde también has estado investigando, como por ejemplo cuentas que has estado en Ginebra con el doctor Olaf Blank y donde ahí pues estudiaste con ellos la fenomenología de estas sensaciones, ¿no? Sí. O de estos experimentos que ocurren cuando tienes la sensación de que estás como fuera de tu Ujú, propio cuerpo y no solamente estudiar cómo ocurren, sino pues también cuáles son los mecanismos que la explican. ujú. Sí, el grupo de Olaf Blank es un grupo que lleva muchísimos años dedicado a estudiar algunos fenómenos aparentemente paranormales, destacando entre ellos uno en particular, ¿no? Que es lo que se llaman las autoscopias, que es la experiencia subjetiva de sentirse en un lugar distinto al lugar físico y que ocasionalmente lleva a una experiencia de viaje astral donde la persona se ve a sí misma desde un plano elevado, inerte, esa especie de disociación, llevando incluso en ocasiones a fenómenos mucho más complejos como la visión de un doble de uno mismo que tiene comportamiento propio, y luego se han ido adentrando al empezar a colaborar con nosotros con otro tipo de fenómenos, pero que mantienen una relación con estos, que son las sensaciones de presencias, de formas acompañantes en la espalda que vemos en las sinucleinopatías y demás. Entonces, este grupo ha estudiado inicialmente en población con patología cerebral, epilepsia, casi siempre, mecanismos desencadenantes de estas experiencias y tenemos muy claro que la unión temporoparietal, giro supraangular, juega un papel central. Pero aquí teníamos que entender un poco por qué, porque sabemos que estas zonas son zonas de integración heteromodal que juegan un papel central también en la propiocepción y en todo lo que es la cognición espacial, entre muchas otras cosas. Para mí, uno de los hallazgos más chulos de los trabajos que hemos hecho con este laboratorio viene a raíz de provocar el fenómeno, es decir, experimentalmente inducir a la alucinación de la presencia, para luego entender qué está pasando aquí, ¿no? Porque nosotros en sinoclenopatías como el Parkinson o el Lewy es un fenómeno muy habitual que la persona refiera a sentirse acompañado de una presencia que está detrás suyo y eso define un tipo de alucinación visual menor muy frecuente. Lo curioso es que cuando tú utilizas un sistema robótico que hace nada teníamos aquí al lado, que hace lo siguiente, la persona ejecuta una serie de acciones con su mano que repercuten en cómo un sistema emite tacto en la espalda de la persona. ¿Qué sucede? Que por pura integración sensorimotora, cuando tú te mueves, si el objeto que tienes ahí detrás hace lo mismo que tú haces, integras el objeto como algo que actúa en consecuencia de lo que tú estás haciendo. Perfecto. Pero este sistema está diseñado de modo que de una forma impredecible se desincroniza lo que tú haces de lo que sucede detrás. Esa desincronización termina por provocar un fenómeno que consideramos equiparable a la ilusión de la mano de goma. Es decir, hay una estimulación visual, en este caso no es una estimulación visual, es una estimulación basada en la producción del movimiento que te dice de quién es esto que está sucediendo aquí, que provoca una sensación aquí detrás. Pero cuando tú estás teniendo el control de mi movimiento es de esto, pero la sensación es otra, eso te disocia y provoca que este cerebro que interpreta entienda que detrás tuyo hay otra persona.
es la mejor explicación que encuentra este sistema. Este sistema está intentando integrar, acorde a cómo integra la información a nivel parietotemporal, qué es esto que yo estoy haciendo en respuesta a lo que está sucediendo aquí, y la respuesta que encuentra es, tú estás moviendo esta mano y aquí detrás hay otra persona. En consecuencia, cuando sometes a sujetos sanos al experimento, de pronto notan la aparición de algo invisible que está detrás suyo. Esto es precioso, porque cuando tú además sometes a estos sujetos a este experimento en un entorno de resonancia magnética funcional, ves cómo en efecto estos sistemas dedicados a la integración sensorimotora se vuelven locos, ¿vale? ¿Cuál es la gracia aquí? ¿Por qué les pasa a las personas con Parkinson esto? Y para mí lo más poético es quién es esa entidad que sienten detrás. Pues son ellos mismos. Porque cuando este sistema que integra el dónde estoy y el dónde me siento con el dónde estoy ahora que me he movido no funcionan correctamente, esta cognición más espacial, ego y alocéntrica, ¿no? Ese desplazamiento de yo ahora estoy aquí, pero hace un momento me sentía aquí, cuando no se integra correctamente provoca una falsa sensación de hay alguien más detrás mío. Ese alguien más eres tú mismo hace un instante cuando estabas allí, pero ahora estás aquí. Por eso, a veces esta alucinación evoluciona a lo que los pacientes creen que es como un ángel de la guardia, porque te cuentan que esa entidad les acompaña y tiende a hacer lo mismo que ellos hacen. Y cuando se agachan a recoger algo, esa entidad también se agacha a recoger algo, ¿no? Y es un fenómeno exquisito y que básicamente en el marco de las sinucleinopatías refleja el compromiso incipiente parietotemporal, y por eso, atendiendo a lo que sabemos del compromiso parietotemporal en estas enfermedades, muchos pacientes que experimentan esto terminan desarrollando cuadros cognitivos graves al poco tiempo, ¿no? Entonces es una secuencia maravillosa, es precioso de ver y de entender. A mí la verdad que cuando leía este apartado me parecía una pasada porque el tema me parece súper interesante, como algo que se vive de una manera, bueno, alguien lo puede vivir de manera más o menos esotérica, pero de una forma como tan fuera, ¿no? Como tan mental Sí, y tan pérdida de control, subyace a mecanismos de sincronización sensoriomotora corpóreo. Es decir, ¿no? Es totalmente. algo como... Entonces, claro, yo que trabajo en un equipo muy transdisciplinar, donde se le da mucha importancia a todo el tema del movimiento, todo el tema de integración sensoriomotora y donde se intenta promover mucho en determinadas patologías, porque obviamente todo esto que tú cuentas, pues también llama a muchos síntomas parietales, ¿no? Que se ven Total. en otras entidades. Lo disfrutaba mucho porque, aunque a lo largo de este apartado del libro, en varios de los subcapítulos que hay, cuentas como experiencias diferentes, pero yo lo iba leyendo y decía, creo que todo está subyaciendo todo el rato a lo mismo, ¿no? Algunas veces se expresa más, pues eso, en experiencias como fuera del cuerpo, otras veces en esas alucinaciones menores, en esas sensaciones de presencia, pero al final todo se explica por ese mecanismo, ¿no? De integración, pues sensoriomotora, atencional, muy parietal, ¿no? Este apartado es súper parietal. Bueno, este apartado no, es así, es estrictamente parietal. Al final, ¿de quién es la mano alienígena de una degeneración corticobasal, ¿no? ¿Quién la gobierna? Ahí la mano está allí, pero la disociación del miembro con respecto a mi identidad, al cuerpo, a la posición, o pacientes que no integran la postura del miembro con respecto a su cuerpo, o por ejemplo, yo lo veo mucho en el Huntington cuando se habla de anosognosia, hay un componente de anosognosia flagrante en la enfermedad de Huntington, pero hay un componente de esa anosognosia en lo relativo a los movimientos anormales que tiene un origen en un déficit sensorimotor, porque no hay una correcta integración de la postura y el movimiento con respecto entonces, en esencia, no hay una negligencia del síntoma ni una minimización, no, es que no se está percibiendo por un déficit de integración que este miembro se está moviendo, ¿no? Y esto es, sí, este capítulo es puro parietal. Sí, sí, sí. Y al final, pues eso me resulta muy interesante porque creo que es muy importante conocer estas explicaciones, ¿no? Para entender, pues, muchas de las cosas que les pasan a los pacientes y también para que ellos mismos y sus familias, pues, tengan, digamos,
no sé si decirlo, consuelo o psicoeducación un poquito de que lo que le ocurre tiene un porqué, ¿no? Y Sí, tú lo decías también, hablabas de un caso, ¿no? En el que una persona que tenía una sintomatología, creo, parecida a esta, pero que venía de una rama científica, pues intentaba, ¿no? Dar explicación a esto y cómo él lo consiguió, pero porque a lo mejor esa es tu naturaleza, ¿no? Y porque no te quedas claro. conforme. Pero a lo mejor cualquier otra persona que no tenga esa naturaleza, pues piensa, pues eso, o que se está Sí, volviendo es loco que, o qué le está pasando, ¿no? y es que es normal. Y a mí el tema de intentar aproximar el razonamiento neurocientífico a explicaciones mágicas, no lo hago nunca con ninguna pretensión de cuestionar las creencias de las personas, sino al revés, de proporcionar un lugar desde donde poder explicarse. Porque, como bien dices, cuando no tienes un lugar desde donde explicarlo, como el cerebro continuamente se explica, encuentra una solución y la solución que encuentra a un fenómeno aparentemente impensable es mágica. Entonces, bueno, puede ser muy bonito, pero si tenemos una explicación acorde a un modelo biológicamente plausible de por qué sucede eso, pues merece la pena tenerlo en cuenta. Sí, totalmente, porque eso da mucha tranquilidad y haces que no le estés dando vueltas, ¿no? A algo y que no te centres en el síntoma y, en fin, que es muy importante para Claro. que la gente, pues, conozca ahí un poco lo que le pasa. Así que la verdad que este apartado me pareció súper interesante. Siguiente apartado que está en el libro habla sobre la bondad y la maldad del ser humano, que también es un tema que tiene mucha amiga, ¿no? Controvertido. Sí, a lo largo de este apartado, bueno, pues pone varios ejemplos de diferentes cosas que pueden pasar, ¿no? Y que podemos asociar pues a una bondad o a una maldad innata en el ser humano. Pero es cierto que al principio desarrolla un término que es la negatividad relacionada con el error y Ujú, cómo eso también pues explica muchas de las conductas frontales, tanto que tenemos ujú. en vida diaria como que podemos ver en patología. También cuenta algún ejemplo pues de episodios agresivos que se suelen dar en momentos de conducción y demás, y explica qué mecanismos, ¿no?, subyacen a estas cosas. Sí. A ver, yo siempre digo, para mí el ser humano no es ni bueno ni malo, es. Y exhibe conductas que adquieren formas en función del contexto y otras variables que pueden ser no contextuales, como puede ser un daño en el cerebro, etcétera. Y yo no quería ir por ahí, en este caso es un tema como muy resabido, ¿no? El de la lesión prefrontal, el cambio de personalidad y tal. Pero al final, algunas conductas que exhibimos y que fuera de contexto pueden considerarse violencia o maldad, bueno, tienen que tener una correspondencia, en algunos casos, no en todos, con que algo está pasando allí, ¿no? Como, por ejemplo, vemos, pues esto que digo, el ejemplo de la conducción, que es un contexto muy específico de supersaturación, de estar inmersos en una máquina de matar, que yo creo que te pone en alerta desde el momento número uno, como lo puede ser el alcohol, tal. La negatividad relacionada con el error, que es algo que yo llevo estudiando desde hace mucho tiempo, es una forma de objetiva, algo que para mí es precioso y que todos los que hacemos neuropsico conocemos, pero que a mí me sigue pareciendo mágico, ¿no? Y es que hay algo que supervisa el qué y el cómo estamos haciendo continuamente las cosas y que establece de algún modo una predicción de cómo debería haber sucedido y cuando detecta un error en esa predicción, codifica ese error para implementar una corrección. Y esto que he explicado así parece una cosa muy larga en el tiempo, sucede en menos de 50 milisegundos, ¿no? Sin que seamos plenamente, o en algunos casos, sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, vas conduciendo, das un bache y rectificas. ¿Quién ha rectificado? ¿No? O estás tecleando, te equivocas de tecla y automáticamente corriges. ¿Quién ha corregido? ¿No? ¿Quién ha corregido? No lo sé. Pero que hay un sistema dedicado a supervisar qué, cómo hacemos las cosas e implementar una corrección es obvio. Y es tan obvio como que lo podemos observar como un correlato neurofisiológico cuando vemos qué hace un cerebro desde la neurofisiología realizando tareas. Y como de hecho la amplitud de esta señal tiene mucho que ver con la consecuente corrección. Si el sistema detecta, selecciona una alternativa para corregir esa respuesta. Y todo esto lo hacemos de forma preconsciente. Es decir, nadie se entera de esto.
es evidente que si este sistema de supervisión de lo que hago y de sus consecuencias disfunciona, yo puedo exhibir conductas o emitir conductas que si las consecuencias derivadas de esas acciones no se evalúan acorde como debería hacerlo el sistema, pueden ser negativas sin que yo las codifique como negativas. Y eso puede dar lugar, por ejemplo, a la perseveración de una conducta dañina para una tercera persona o para mí mismo, porque el sistema no la para. Ya no es un problema de inhibición, que eso ya vendría después. Es que la mera detección de que esto no toca no ha sucedido, ¿no? ¿En cuántos escenarios puede suceder que de una forma transitoria estos sistemas puedan fallar? En una infinidad. ¿Y bajo qué condiciones? En una infinidad, no necesariamente lesionales. El uso del alcohol, la fatiga, el estar estresado, al final no deja de ser función frontal muy primaria, muy primitiva. Entonces, eso explica la maldad en el ser humano. No, hombre, no, la maldad en el ser humano no la voy a explicar ni yo ni nadie. La maldad y la bondad depende de muchas cosas. Pero eso contribuye a explicar el por qué exhibimos ciertas conductas a veces que dices, ¿qué coño has hecho, no? Pues es uno de los procesos, entre muchos otros, que entran en juego. Y que a mí lo que me parece exquisito es cómo refleja esta magia de la supervisión continua de lo que estamos haciendo. Totalmente. Yo creo que ahí, como tú bien explicas en el libro y como estabas contando, hay un sistema, bueno, pues que puede ser un sistema de atención al supervisor, puede ser hay unos mecanismos de pseudo-monitorización, no sé, pero que están ahí de manera constante y que son fundamentales para eso, ¿no? Pues para hacer como una especie de vigilancia de lo que está ocurriendo y a lo mejor pues el no dejarnos llevar pues por lo primero o por la acción y reacción que a lo mejor podríamos tener con un entorno normalizado. Y creo que también esto es muy importante entenderlo ya también en la variante patología, porque creo que hay muchas cosas, ¿no? Que nosotros llamamos pues esos cambios de personalidad o que no es el mismo de antes, que desde mi punto de vista a lo mejor son un poco morbosos, pero que creo que hay que entenderlo desde el proceso, ¿no? Desde, oye, Claro. es que a lo mejor están fallando estos mecanismos de monitorización constante de la conducta y entonces la persona pues no está haciendo una supervisión o no está haciendo una lectura de lo que está expresando. Entonces, Sí. puede que aquí lo que necesite pues sea que tú le des un feedback externo o que le ayudes pues ya eso, Sí. ¿no? En casos más graves, pues a parar un poco y demás, pero a mí no me gustan esas connotaciones de, pues eso, cuando fileas ya no era fileas. Yeah. Yo lo digo, no es que la persona cambie o no es que su No, personalidad cambie, es que su estrategia cognitiva claro. para monitorizar, para supervisar, para reflexionar, son menos eficaces. Entonces Claro. tenemos que entenderlo desde ahí. Yo a las personas muchas veces que veo en casos con pacientes pues con una franca hipofrontalidad y dicen, no, es que ya no es el que era. Yo digo, no, lo que estáis viendo es él. También es él. Ha sido siempre también esto. Pero desde un control, supervisión o inhibición que no lo permitía exhibir como lo estáis viendo. Y luego, desde la intervención neuropsicológica, creo que también es esencial desvincular estos dos procesos, la monitorización y la inhibición. Porque como bien decías, hay pacientes que parece que lo que tengan sea un problema de conducta derivado de que no inhiben, cuando en realidad a lo mejor los procesos inhibitorios funcionan, pero como no hay monitorización, no se despliegan porque nadie detecta que ahí hay que inhibir. Y ese tipo de paciente a veces, incorporando ciertas estrategias, como pueden desplegar una inhibición más o menos eficiente, pues funcionan. Mientras que hay otros pacientes que monitorizan y a pesar de ello perseveran porque no hay inhibición posible, ¿no? Y eso te cuenta además desde la anatomía, etcétera, cosas que son muy relevantes. Todo esto, si lo parietal mola, esto también mola bastante. Sí, total. Además, a mí también, bueno, es que aquí podríamos estar hablando, porque me parece muy interesante, ¿no? Yo siempre digo que el continuum de la inhibición precisamente es un continuum, ¿no? No es un Mm, todo o nada. ujú. Y justamente yo lo digo, ¿no? La inhibición no hay que trabajarla con inhibición, hay que trabajarla con flexibilidad, porque no le puedes pedir a la persona justamente lo que no puede hacer, lo que tienes que hacer es Exacto, darle opciones o darle monitorización o darle oportunidades total. donde ese feedback pues le llegue más aumentado
o donde tenga esa posibilidad de cambio, ¿no? Sí. Y Sí, claro, este razonamiento yo creo que llega a él en el momento en el que conoce el cerebro y la cognición. Y conociendo un poco, pues eso, cómo funciona la comunicación cerebral, cómo funcionan las diferentes áreas y luego obviamente también teniendo una base teórica importante, creo que creo que es interesante tener como esta perspectiva porque así es como también las personas y las familias se sienten más comprendidas, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo y no somos unos meros parchadores o intentos de parchadores, porque si intentásemos actuar de una forma como cortando estas cosas, sería una frustración constante y la persona obviamente iría, ¿no? Hacia otros derroteros. Entonces, yo creo que como tú haces a lo largo de todo el libro, ¿no? Y por cómo un poco la forma en la que tú también cuentas la neuropsicología, pues eso, lo interesante es entender, ¿no? Siempre qué mecanismos subyacen, aunque incluso alguna vez podamos ver una conducta que sea muy aberrante o claro. una conducta que nos resulte muy desagradable, pero hasta eso tiene un mecanismo comprensible dentro de la función cerebral de esa persona. Claro. Y por eso ahí yo, sin entrar en ese debate, que no es debate, ¿no? A veces del conductismo más radical, con aproximaciones como la neuropsicología, que yo creo que si se entienden bien ambos aspectos teóricos no hay debate, pero sí que en esa dirección, ¿no? En este caso, la observación de la conducta observable, ¿no? No te está resolviendo el puzzle. Y precisamente la conducta observable aquí, nada, tienes que atender a los procesos que dan lugar a eso que observo, porque disfuncionen unos u otros dará lugar a una u otra explicación, a una u otra intervención y, como bien dices, dicho una palabra que es clave, a la frustración o no. Al final trabajamos con personas, yo siempre lo digo, para mí la esencia de nuestro trabajo es que nos exponemos a gente que sufre. Entonces, aquí nadie tiene una varita mágica para arreglar problemas y no lo va a hacer nadie. O sea, esa es la realidad. Yo les digo a los estudiantes que están conmigo cuando llegan, para mí, además de entender esto de la neuropsicología, es esencial que la gente se salga de aquí con una sonrisa. O sea, porque han llegado aquí con un desastre. Entonces, no nos dedicamos a contar chistes, sí a contarles cosas relacionadas con lo que les suceden que, bueno, les ayuda a entender. Y eso es imprescindible. Sí, totalmente. Pues bueno, Saúl, se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero es Ya, cierto que por tema de tiempo yo sé que estás súper liado. Si no, a lo mejor podemos plantear una segunda parte cuando tengas un huequecillo. Te lo iba a decir, o sea, a ver, a mí me encanta hablar contigo y realmente el formato con el que podemos hablar de estos temas, más profundizando más en lo neuropsicológico, a mí me encanta. Yo, si quieres, ya después hablamos y buscamos otro día y terminamos las cosas que habías planteado, porque a mí me encantaría. ¿Vale? Genial, pues perfecto, yo encantada. De hecho, también me voy a aprovechar porque también me encantaría uniros a Pablo y a ti aquí Sí, hombre, en un joder, episodio claro, y creo que nos lo pasaríamos súper bien. hombre. Yo ya te digo, yo hace poquito, desde ya lo pusimos en Twitter, cuando coincidí con él, me fui a comer con él, estuvimos un rato comiendo en un sitio muy bueno y no hablamos de neuropsicología. Qué bueno. O sea, con los fricazos que somos los dos, y hablamos de cualquier otra cosa. Pero vamos, yo estaré encantado. Genial, genial. Pues entonces yo me lo guardo y dentro de vuestra apretada agenda intentamos cuadrar otro día porque, en fin, yo disfruto mucho de estas conversaciones y te agradezco un montón todo lo que sacas, lo bien que lo explicas, lo bien que lo cuentas y cómo lo expones todo. Así que, de verdad, Saúl, muchísimas gracias A por ti, toda tu labor de divulgación en neuropsicología y por lo que ama a esta ciencia que es la neuropsicología y lo que la comparte en el día a día, tanto en tu profesión. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.